8 de la mañana, un día entre semana, acá en Cusco, Perú. Los niños van a la escuela. Ahí está el Colegio Nacional de Ciencias. Nos vamos para Machu Picchu. Entonces voy a tomar el tren de Inca Rail, que está acá en la Avenida del Sol, y voy bajando del Mirador de San Cristóbal, que es por donde me estaba hospedando. Sale a las 8:15, una sala de espera, y luego viene el autobús para llevarnos a la estación del tren, y ya de ahí nos dejan en Aguascalientes. Ese es el itinerario para el día de hoy. A ver si aquella es la Avenida del Sol, una de las dos debe de ser. Es una calle ancha, seguro que es la del fondo. Compren sus boletos con anticipación para Machu Picchu. Igual los del tren, se pueden comprar todos por internet. Veo que muchos turistas vienen sin boleto, entonces tienen que subir, esperar un día para agarrar el boleto. Solamente venden 1000 entradas al día, y entonces pues eso dificulta un poco la espera, perder el tiempo en Aguascalientes, que por lo visto no hay mucho que hacer por allá. Y aquí adelantito, a unos pasos, está Inca Rail. Ahí está la sala de espera, donde en teoría a las 8:15 pasa el bus por nosotros para llevarnos a la estación del tren. Son 2 tramos, uno en bus hasta Ollantaytambo, y luego de Ollantaytambo a el pueblo de Aguascalientes o Machu Picchu, 8:15. Listo, es aquí. Hola. ¿Se escanea primero? Pues esta es la sala de espera de Inca Rail, muy elegante, muy espaciosa, bonita. El servicio pues está como que muy sincronizado. Ahora van a llamar para que vayamos a abordar el siguiente vehículo, que es el van, y en ese van vamos a ir por carretera hasta un lugar que se llama Rachi Ayu. Pues ha pasado mucho tiempo para que yo viniera aquí a conocer Machu Picchu. Hace frío, y pues vamos a ir en este van hasta este lugar de Rachi. Ahí vamos a ver técnica de tejido ancestral tradicional con artesanías a la venta. El vehículo para aquí en Rachi para unas cuantas fotos, para el mirador, y después continúa hacia la estación del tren de Ollantaytambo. Todo es muy turístico, incluso en la transportación. Y bueno, pues debe de haber algunos otros medios para llegar a Ollantaytambo, no nada más el de Inca Rail. Supongo que se puede venir a lo mejor en un taxi o algún colectivo que salga desde Cusco hasta Ollantaytambo. Me parece que por ahí mencionan una calle, creo que se llama Pavitos, y desde ahí se puede tomar un colectivo hasta Ollantaytambo por una cantidad mucho menor seguramente. Pero bueno, este es el servicio que ofrece como complemento Inca Rail al boleto del tren. Ya estamos en este tren bien escénico, totalmente panorámico, con este domo transparente hacia el exterior. Vamos entre las montañas hacia Aguascalientes o el pueblo de Machu Picchu. El servicio pues bien turístico, son aproximadamente 1 hora con 50 minutos desde Ollantaytambo. Todo se mira muy moderno, incluso la estación del tren pues no parece que estés llegando a un pueblo. Como que Inca Rail y Perú Rail se ven bastante turísticos, entonces pues son las primeras impresiones. Aquí ya es Machu Picchu. Pues después de todo el ajetreo que hubo el mes pasado de septiembre aquí en Machu Picchu por lo de la concesión de los autobuses y los bloqueos del tren, decidí venir un día antes. Compré mi boleto para el día de mañana a las 6 en la zona arqueológica, en la ciudadela de Machu Picchu, para hacer el primer recorrido hacia el Huayna Picchu, hacer esa caminata. Y
bueno, pues este día lo dediqué básicamente a transportarme desde Cusco hacia Machu Picchu, el pueblo, porque no quería tener contratiempos. Había escuchado que habían bloqueado algunas vías del tren, luego que no había servicios de autobuses. Entonces, pues unos días no hubo servicio y algunos se quedaron sin poder entrar a la ciudadela. Y creo que eso ya pasó. Sin embargo, pues me quise prevenir y pues aquí estoy para visitar Aguascalientes. Así que aquí vamos. Gestión 2019, 2018, 2015, 2018. La dualidad. En cada una de las 3 esculturas podremos percibir distintos y originales de distinguidos y magistrales cronistas del arte en roca. O sea que hay 13 figuras. Y esta está embarazada, ¿no? Esperanza de la humanidad. Esta zona de rocas grabadas está hasta el final de Aguascalientes hacia arriba. Cuando bajas del tren simplemente se cruza el río y después está la calle principal que va hacia abajo y hacia arriba. Entonces hasta el final para arriba están estas esculturas y ahí se termina básicamente el pueblo de Aguascalientes, y ya la última parte pues es la parte de la cascada y las aguas termales, y hacia abajo pues está la boletería donde se compran los boletos para la zona arqueológica, y pegado al río en paralelo pues es donde se hace la cola para tomar el autobús que sube a la ciudadela de Machu Picchu. Pues estar chico Aguascalientes como para un día o 2 por mucho, una tarde es suficiente. Tal vez llegar como ahora, dar una buena vuelta, al día siguiente ir a Machu Picchu y en la tarde, más tarde que puedas, regresar, es suficiente. Machu Picchu, pueblo. Nació en el Cusco, sus padres fueron Yoke Yupanqui y Mama Cagua. Cuentan las crónicas que posee una extraordinaria fuerza física y un espíritu guerrero. Enfrentó y derrotó una gran rebelión en las etnias Alcahuiza y Culchina. Se casó con Mama Tancaray, estableciendo una alianza con miras a culminar la Sierra de Arequipa. Cuando preparaba una expedición militar, esta región contrajo una enfermedad que lo llevó a la muerte. Sus descendientes fundaron Aya Uscamaya Pariaca, Maita Capac, es ese que está ahí. Son las 5:30 de la mañana aquí en Aguascalientes. Vamos a ir a ver cómo está la cola para los boletos del día de hoy. Yo ya tengo el mío comprado, pero con las situaciones que hubo en el mes pasado, pues vamos a ver qué pasa, cuántos boletos se venden, cuánta gente hay formada, desde qué hora, si van a tener boletos, si no. Ahí está el emperador Pachacútec. Algunos negocios ya están abriendo, es bien temprano. Son las 5:30. Ahí dice bienvenido a Machu Picchu pueblo. Machu Picchu. Lleva doble C. Esa es la cola del boleto, todavía no abre el tour. No está tan grande la cola, pero ya están formados desde ahora. Ni 100 metros de cola.
Tal vez porque es la temporada baja. Seguro que sí. Pues esta ciudadela se construyó con todas las rocas que se encontraron aquí y alguna mezcla que se hizo también para la parte donde vivía el rey. El rey es el Inca, Inca quiere decir rey, y está pues en la parte central. Es la zona que se ve con el trabajo de piedra, pues como si fuera una mezcla, hablando de los geopolímeros, que fue como una mezcla que ahora se dice que es la nueva teoría, donde mezclaron la arena, la gravilla, la piedra y algunos restos fósiles para sacar todo el bicarbonato, como un tipo de sosa cáustica, y por supuesto que emplearon el calor. Entonces con ese calor se construyeron, se fundió toda esa mezcla y entonces la moldearon y fueron colocando una encima de la otra, y por eso es que se ve también que no hay uniones. En las uniones no hay mezcla, no, son piedras sobre piedras, cara con cara, no como esto que sí tiene roca, mezcla, que puede ser estuco, que es lodo con paja, agua, seco, y entonces es diferente. Y esa es la ciudadela. Y ahora vamos a ir a la parte donde todos quieren tomarse la foto, el selfódromo. Aquí no se ven tantas selfies como en otros lugares, pero por supuesto que hay que tomarla. Ahí está la ciudadela. Entonces,
los quechuas vieron cómo destruían el Cusco antes de que Machu Picchu sea destruida y los deciden abandonar. Sí, entonces Machu Picchu, señores, habría sido de acceso solo para la nobleza. Machu Picchu no era de uso común. Solo nobles o sacerdotes podían ingresar en periodos festivos o ceremoniales. ¿Y cuáles eran esos periodos festivos ceremoniales más importantes para esta civilización? Cambios de estaciones, los solsticios y los equinoccios. Significa que para el 21 de junio, 21 de diciembre, 23 de marzo, 23 de... Después de que el americano se retirara de Machu Picchu, el gobierno del Perú toma control de esta ciudad. Y el gobierno del Perú contrata arqueólogos para buscar evidencias, porque nuestras evidencias se lo llevaron. Contratan arqueólogos. ¿Y qué creen que encontraron los arqueólogos peruanos? Objetos de oro, utensilios de bronce, plata, encontraron. Pero el gringo, que estuvo mucho más antes, dice que no había encontrado nada. Se lo llevó. Se lo llevó. Todas luces, se pilló todo lo que había, lo sagrado. ¿Sí? Pero también estos arqueólogos peruanos o cusqueños que trabajaron haciendo excavaciones, ¿saben qué cosa encontraron en Machu Picchu? Elementos ceremoniales que corresponden a Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, se encontraron acá. Pero también se han encontrado conchas marinas, espóndilos. Este tipo de elementos no se ha encontrado en Cusco, Ollantaytambo, Pisa. No, solo se encontró en Machu Picchu. ¿Y cómo llegaron acá? Pero los encontraron molidos o así enteros. ¿Enteros? ¿Cómo llegaron? Ojo, ¿cómo llegaron a parar acá? Esas personas que venían en peregrinación en estos periodos festivos traían sus... Cuando vamos en peregrinación, ¿qué llevamos? Ofrendas. Sí. Ellos habrían traído estos elementos como ofrendas y dejaron para contemplar a sus divinidades, porque este espacio, siendo un santuario, les permitía estar mucho más cerca de sus divinidades. Pero también en estos trabajos de análisis, el gobierno del Perú pidió a los Estados Unidos de que investigadores peruanos vayan a Estados Unidos y analicen las características de las personas, de estos esqueletos que habían encontrado en Machu Picchu. ¿Y qué creen que se ha determinado? Que estas personas no eran propios del lugar. Características de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, se habían distinto. ¿Y cómo llegaron estas momias? Vamos a decir acá. Recuerden que los quechuas creían en el renacimiento. Por ejemplo, si algún noble habría muerto en Bolivia, ¿cierto? La momia de este noble lo traían acá. ¿Para qué lo traían acá? Porque ellos creían en el renacimiento. Reencarnación. Mejor renacer en este lugar sagrado ceremonial. Entonces todas estas evidencias nos conducen pues a plantear esta hipótesis de que Machu Picchu era un santuario. Además, las crónicas nos apoyan en esto. 1533 se escribe la primera crónica sobre el Cusco. ¿Y qué dicen las crónicas? Los cronistas de la época entre 533 hasta 85, no hay crónica o documento que diga haber destruido un santuario. Pueden ver en estas crónicas de esos años, los primeros cronistas dicen destruimos la capital del imperio, y verdad, destruyeron el Cusco. Las crónicas dicen terminamos con la parte administrativa de esta civilización, y verdad, habían terminado, ¿cierto? Pero también las crónicas dicen, chicos, acabamos con el poder militar de esta civilización. Los sinchis habían sido capturados, porque soldados se les llamaba sinchis, y verdad, no, se acabó, ¿cierto? Pero no hay registro o crónica que diga destruimos un santuario. Y cuando se encuentra Machu Picchu dicen, oye, ¿no será esa información que no está en las crónicas? Y todos los investigadores voltean la mirada a Machu Picchu y dicen, oye, sí. Y los elementos y las evidencias que se han encontrado corroboran pues de que Machu Picchu era la sede religiosa más importante que tuvo esta civilización. Además, miren por eso hemos subido hasta esta construcción semicircular, donde está ese grupo de personas. Vamos a estar muy cerca, acá, parece un templo, sí. ¿cierto? ¿Ahí qué Ese es el Templo del Sol. Ah. Chicos, una construcción con estas características en todo el imperio solo existen en dos lugares. Una está acá, ¿cierto? Que no vamos a ver.
el otro está en el Cusco, el Coricancha. Pero lamentablemente el que está en el Coricancha solo está a la mitad, porque fue destruido con la invasión. Pero miren Machu Picchu. Entonces, cuando yo describa este templo, voy a describir la información que hicieron los cronistas entre 1533 y 85. Hay vasta información sobre eso y todo encaja perfectamente con esto. Entonces, esta evidencia pues corroboraría de que Machu Picchu era lo más sagrado que tuvo esta civilización. Señores, dicho todo esto, ¿cómo debemos de visitar un santuario? De rodillas, ¿no? Ni tanto, el respeto. Sí, sí. No sé si ustedes habrán visto vuestros tickets. En los tickets hay demasiadas restricciones. ¿Lo llegaron a leerlo, no? Sí. Ahí dice no palitos, selfie, no saltar, todo ello. No sé, hay muchas restricciones. Es por ello, chicos, porque hay un santuario. De seguro, si mañana vamos a Roma, lo visitaríamos, pues como aquí quieren hacer TikTok, quieren saltonear. Por eso, chicos, hace 500 años, ustedes y yo hubiéramos llegado hasta el Cusco. ¿Quiénes hubieran llegado acá? Solo la nobleza, solo la élite, aristocracia. ¿Cierto? Chicos, ¿cuándo se habría construido esta gran ciudad? Aproximadamente en 1430 se habría iniciado la construcción. ¿Hasta cuándo? Hasta 1540. Promedio de 100 años construyeron Machu Picchu y después de 100 años la abandonaron. ¿Cuántas personas habrían llegado a vivir? Con la cantidad de viviendas que se advierte dentro de esta ciudad, un promedio de 500 personas. Esto se calcula por la cantidad de viviendas y la cantidad de agua. ¿Sí? ¿Está claro, amigos? Sí. Claro. Hay una muralla que atraviesa la ciudad, ¿cierto? Esta muralla divide el sector urbano y la parte agrícola. Siempre los campos de cultivo para los quechuas estaban en pendientes. ¿Por qué en pendientes? Porque desde abajo hasta arriba crearon microclimas o microtemperaturas. Esto que les permitió trabajar una diversidad de cultivos. Recuerden de que los quechuas llegaron a trabajar más de 3.000 variedades de papas, más de 500 variedades del maíz, más de 170 variedades de la quinoa. ¿Y cómo hicieron? Microclimas. Por ejemplo, hago un ejemplo. Si este año trabajamos una variedad de papa aquí y esta misma papa utilizamos como semilla y lo llevamos 10 terrazas arriba, la es otra. Cosecha ya es distinto, varía tamaño, color y textura. O esa papa de ahí arriba utilizamos como semilla y lo bajamos 10 terrazas abajo, varía tamaño, color y textura. ¿Qué demuestra? De que los quechuas eran grandes observadores del comportamiento de la naturaleza. Hoy en día poco, ¿no? Ya casi hemos perdido este don de observar. Creemos que la papa que hemos cosechado aquí es lo mismo a esa papa que hemos cosechado allá. No, varía, ¿cierto? Entonces, siempre en pendientes, ¿cierto? Además, los campos de cultivo siempre estaban orientados al este. ¿Por qué al este? Aprovechar los primeros rayos del sol. ¿Y en qué se benefician los cultivos? Fotosíntesis y clorofila. Chicos, ¿vieron que dentro de la ciudad hay terrazas al medio, cierto? Sí. Esas terrazas son de ornamentación, para embellecer. Vemos al pie de las construcciones había terrazas también. Al otro lado también lo van a ver del Huayna Picchu, ambos lados hay terrazas. Son terrazas de contención que permiten estabilizar la montaña. En consecuencia existen 3 tipos de terrazas: agricultura, contención y ornamentación. ¿Cuál es la diferencia? La composición de estas plataformas. Se han hecho trabajos de excavaciones de esta plataforma, la del medio o las que están en la parte baja. Solo estas plataformas o estas terrazas, sí, están compuestas de 4 capas. Primera capa, piedras grandes. Segunda capa, piedra menuda. Tercera capa, arena. Y finalmente la tierra negra y tierra fría. Cuando llueve aquí, el agua no corre. Cae abajo, drena, vuelve a aparecer allá. Entonces no arrastra el material de arriba para abajo. Inteligencia, observación, ¿cierto?
pero las terrazas que están allí no tienen esa composición. ¿Vieron que en medio de la ciudad había un arbolito? No sé si llegaron a ver. No lo han visto, pero vamos a ver. Este espacio era el lugar donde vivía la élite o aristocracia. Vean, las viviendas están muy bien organizaditas. Qué casualidad, todas las ventanitas, todas las viviendas tienen 3 ventanitas, ¿cierto? Y las que están al otro lado es todo un laberinto. La mejor planificación para la élite o aristocracia. Acá, chicos, vean, ya vamos a ingresar a lugares sagrados ceremoniales, pero quiero hacer una explicación. Miren, calidad de arquitectura. Es una arquitectura muy fina. A este tipo de arquitectura se le denomina Inca imperial, porque aquí no se ha utilizado ningún material para el encaje, ¿cierto? Piedra sobre piedra, chicos. Pero en contraste hay una arquitectura más rústica, que ahí sí lleva la arcilla en medio. A este tipo de arquitectura se le denomina pirca. Piedra, arcilla, ¿cierto? Pero seguramente ustedes se estarán preguntando y estarán diciendo, pero Javier, si dijiste de que Machu Picchu era un santuario, la arquitectura debía ser top, ¿verdad? Como debía ser, ¿cierto? Pero solo es esta parte, ¿no? El tipo de material. Este tipo de roca es única en todo el área, es granito. Es una piedra muy dura. Si nosotros comparamos el material que se utilizó en el Cusco, ¿cierto? Con Machu Picchu, la escala de Mohs, Mohs o Mohs, ¿cierto? Califica la dureza de la piedra. La piedra más dura es el diamante. Chicos, el granito. ¿Sí? Está en el puesto 7. Y la piedra con que fue construido el Cusco, que es más suave, ¿cierto? Está en el 5. Es más maleable. Entonces es mucho más complicado trabajar. Granito, composición, tiene cuarzo, tiene mica y tiene feldespato. Ustedes escucharon hablar sobre el cuarzo. El cuarzo es la piedra que concentra mucha energía, atrae energía. Del 100% de esta roca, de esta, casi el 50% es cuarzo. Entonces, que era Machu Picchu, un centro energético. Esta sí está etiquetada, ¿no? Chicos, son gamitas, ¿eh? Estos son gamitas. No es su hábitat, el hábitat de la llama 3000 para arriba. Estos han sido introducidos por turistas. Pero ¿qué pasa cuando a la llama le llueve? Reduce el promedio de vida. En su hábitat natural la llama vive 15 años. Aquí 8 años. Miren cómo disminuye su promedio de vida. Sí, son gamitas. En la época de la civilización que era utilizado como bestia de la llama. ¿Cuántos kilos? Máximo 20 kilos. 20 kilos. ¿Sí? Aquí abajo, chicos, a ver, ¿me escuchan? A este espacio se le considera como la tumba real. ¿Por qué? Según la descripción de los cronistas sobre la tumba real en el Cusco, tenía las mismas características. Pero vean, al fondo hay unas ventanas o nichos trapezoidales. Sería el lugar donde se colocaban las momias de las personalidades muy importantes. Ahí se colocaban las momias y en periodos festivos sacaban y los paseaban sus momias. ¿Verdad? Piedras cilíndricas en las paredes para suspender elementos decorativos, ornamentos. Sí, los tocapus. ¿Qué son los tocapus? Son esas mantas coloridas. Sí, pero miren, la misma roca aquí adelante ha sido trabajada. ¿Ven que esta roca tiene 3 peldaños? ¿Qué representarían los 3 peldaños? Niveles. 3 mundos, 3 espacios. En la cosmovisión andina, ellos creían que existían 3 mundos de vida. De entrada y salida. Entra y sale. Entra y sale. ¿Verdad? Miren acá arriba.
Hay una argolla, hay una piedra con hueco. La cerradura. Sistema de seguridad. Construyeron puertas con troncos de maderas amarradas con cuerdas de cuero de la llama. El cerrojo. Miren, 500 años atrás. ¿Qué les parece el cerrojo? Natural in situ fue trabajada, ¿sí? In situ fue trabajada. ¿Qué han creado? La base es cóncava, ¿cierto? Morteros para moler, triturar plantas aromáticas. Miren, si yo pongo mi pie acá, en casa, y si cae en mi rodilla, con el peso de mi cuerpo, voy triturando, moliendo plantas aromáticas medicinales que se utilizaban en este palacio. Vean, esta vivienda tenía techo para allá, tenía techo para este lado, era un patio, era un espacio abierto. Entonces, ¿qué permitía? Miren, en otras palabras sería la suite, ¿cierto? Pero el Inca vivía acá, no, solo venía en periodos festivos, ¿cierto? La cama estaba acá, troncos de madera al piso, encima de los troncos se llenaba con paja y encima el cuero de la llama, lugar donde descansaba el Inca. La única habitación en todo Machu Picchu que tiene su baño privado. Chicos, anteriormente se podía ingresar, pero ustedes sabrán la modernidad que nos trajo. Esa gente que hace grafitis. Y por eso, vean, por esto estas límites. Antes uno podía ingresar, verlo cómo era, para que tengan una idea, casi a ese lado, con unos 2 metros más allá, 2 piedras muy bien labradas con los pies, y había un recipiente donde recibían los desechos sólidos. Cuando se ha hecho el trabajo de excavación ahí y se ha levantado estas evidencias, ¿qué se ha encontrado? Ceniza, ¿no? O sea, después de que el Inca haría sus necesidades, ¿qué le echaban? Ceniza para controlar los malos olores. Entonces, antes tenías, pero ahora miren, la desidia, ¿no? Malos visitantes, chicos, por ejemplo, la casa de un duque, la casa de un marqués, muy casi todos de España, ¿no? ¿Cómo se determina? Por el escudo que lleva en la puerta, ¿cierto? ¿Por qué decimos que esta era la casa del Inca? Debe tener su sello. A ver, mire, a ver acá. Cuando se hizo la descripción en una casa del Inca en el Cusco, en Cajamarca, en Ollantaytambo, en Pisa, ¿qué se encontró? Es una sola pieza. Y justo también está ahí, donde está la cama, al pie. Esta habría sido como un sello, que esta era la residencia de él. ¿Qué les parece la calidad? Es impresionante. Muchas ventanas cerradas y muchas ventanas abiertas, ¿verdad? Chicos, ¿qué forma tienen las ventanas? Es un trapecio. ¿Cuál era el propósito de sus ventanas, chicos? El propósito era estructural. Responde al cálculo que habían realizado los ingenieros o los arquitectos, que si te das cuenta que también hay ingenieros, ¿no? En este grupo. Chicos, miren, lo que manifiestan los conocedores, ¿qué dicen? Y dieron una forma de un trapecio para distribuir la fuerza o presión de las estructuras de sus viviendas. Por ejemplo, miren, es un trapecio. Chicos, si yo me pongo en esta postura, ¿qué pasa con el peso de mi cuerpo? Ahí, a un punto. Pero si hago esta operación, ya van 2. La mitad del peso, la mitad
mitad del peso país. La mitad del peso país y la mitad del peso país. ¿Cierto? Entonces, el propósito principal era estructural, distribuir la fuerza, presión de las estructuras de las viviendas. ¿Por qué? Porque son estructuras de piedra, son muy pesadas. Entonces el peso haría, si se concentra en un solo punto, colapsar. Pero miren a utilizar esta técnica. Y como segunda opción, las ventanas cerradas eran utilizados como armarios para colocar objetos propios de la vivienda, como armarios empotrados. Ahora son las 10 de la mañana. Aquí estaba yo a las 6:15 y la vista era totalmente de nubes. Ahora sí se abrió. Aquí es Machu Picchu. Estos son los escalones de cultivo. Aquí pues las papas era lo que se cultivaba según el guía. Y entonces de repente se daba la cosecha, por ejemplo, de este escalón, recogían las semillas y las pasaban al de este otro. Y entonces pues la papa no era la misma. Por eso es que se habla de 3000 especies de papas, ¿no? Porque había diferencias entre un escalón y otro, porque dependía de la hidratación del escalón y del sol, la altura también. Ahora sí se puede ver la montaña. Allá arriba es el Machu Picchu, ese punto más alto. El camino pues va ahí en la ladera que da hacia este lado y allá arriba está la mejor vista. Súper buen lugar. Hice circuito 1 y circuito 3. Salud. ¿Con qué, verdad? Ahora con una cusqueña allá abajo. Y el circuito 2 pues debe de ser el que están haciendo estas personas, porque todo está acordonado, no te puedes cambiar de circuito. Y pues te cachan y te regresan. Entonces se acabó la ciudadela de Machu Picchu, la visita. ¿Valió la pena? Sí. Ya está la palomita puesta en este lugar. Ahí arriba está el Machu Picchu. Es atrás de todo eso. Creo que el punto donde estaba yo era mero ahí arriba. Debe de ser. Bueno, así nos despedimos. Nos vemos en el que sigue. Soy Globetrotter de Trotaplanet. Bye bye.